de extremidad superior. Ahora vamos a ver un poquito de lo que son las articulaciones. Como ustedes ya saben, pues una articulación es la unión, ¿sí?, de dos o más huesos, ¿sí? Para, específicamente para poder realizar una función o una actividad específica o un movimiento específico, ¿sí? Para su estudio, las articulaciones las vamos a dividir en dos grandes grupos. Uno de estos grupos es la capacidad de movimiento que tienen estas articulaciones, ¿sí? Y el otro grupo es las estructuras que unen a las articulaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a la capacidad de movimiento que tienen las articulaciones, se van a dividir en sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. ¿Y qué significa esto? Pues bien sencillo. Significa sin movimiento, ¿sí? Significa poco movimiento y significa mucho movimiento, ¿sí? Entonces, ustedes ya vieron por ahí algunas clasificaciones de articulaciones en donde hay clasificación de articulaciones de acuerdo al movimiento que se llaman uniaxiales, que tienen un solo eje de movimiento, biaxiales, que tienen dos ejes de movimientos, y multiaxiales, que tienen muchos ejes de movimiento. Pero esta capacidad o esta característica o esta clasificación que es en base a la capacidad del movimiento que tienen. Entonces, hay articulaciones que, a pesar de ser articulaciones, no tienen prácticamente nada de movimiento. Hay unas que tienen poco y hay otras que tienen mucho movimiento. ¿Sale? Entonces, nada, poco y mucho movimiento de las articulaciones. Y la otra clasificación, pues es en base a las estructuras que van a unir a estas articulaciones, ¿sí? Entonces, esta clasificación se divide en articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. ¿Qué es lo que vamos a comentar el día de hoy? Muy bien. Ojo, esta clasificación es en base a las estructuras que van a unir a las articulaciones. La anterior es en base a la capacidad de movimiento que tienen las articulaciones propiamente dicho. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las articulaciones fibrosas, la característica principal de estas articulaciones es que se unen mediante una estructura, mediante una fibra o mediante un tejido que es de tipo fibroso, ¿sí? Y la capacidad de movimiento de estas articulaciones, pues obviamente va a depender de la longitud de estas fibras que tenga cada articulación. Las articulaciones características de tipo fibrosas, ¿sí? En este caso pues vamos a encontrar lo que son las suturas, ¿sí? Ustedes recuerdan o vamos a ver o saben un poquito que en el cráneo, ¿sí? Cuando el cráneo está osificando, se está creciendo el cráneo, cuando estamos niños y vamos creciendo, se osifica el cráneo, ¿sí? Y esas cicatrices que van a quedar de la osificación de los huesos del cráneo van a formar unas cicatrices o unas suturas, ¿sí? Donde antes había unas estructuras que se llaman fontanelas. Entonces, esas suturas están dadas por articulaciones de tipo fibrosas y son articulaciones que se llaman sinartrosis, prácticamente no tienen movimiento. Esas articulaciones, de acuerdo a la capacidad de su movimiento, pues si se dan cuenta, el cráneo está osificado completamente y no tiene movimiento entre cada uno de los huesos. Otra característica importante, articulación característica de las de tipo fibrosa es una articulación que se conoce como sindesmosis, ¿sí? La sindesmosis, no sé si recuerdan cuando vimos por ahí, bueno, vamos a ver, perdón, en este caso es la tibia y el peroné, cuando vimos el cúbito y el radio, que estos huesos tenían un borde, por ahí llamábamos borde interóseo, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que en ese borde interóseo se extendía una membrana, ¿sí? De un hueso hacia el otro, tanto en el cúbito como en el radio y en el peroné y en la tibia, que se llama membrana interósea. Bueno, esa unión a través de esos bordes en estos huesos
¿sí? Se conoce como articulación de tipo sindesmosis, ¿sí? Porque se da a través de una fibra, ¿sí? Un tejido fibroso, que en este caso es la membrana interósea. Y otra, también otra articulación muy característica, en este caso de las de tipo fibrosa, es la articulación del diente con la estructura, ¿sí? En este caso ya sea de la mandíbula, o del maxilar, perdón, y de la mandíbula y del maxilar, que es la unión del hueso, del diente, específicamente con esta estructura ósea, ¿sí? Que se da a través de una pequeña fibra que permite que el diente esté fijo, ¿sí? Cuando un diente permanente está flojo, o sea, está debilitado esa articulación, pues es porque esta fibra obviamente puede estar lesionada, ¿sí? O falta de irrigación y obviamente hay necrosis y entonces el diente se cae. A esa articulación que es como un encaje, ¿sí? Se llama gónfosis dentoalveolar, que también puede ser una sindesmosis porque también está dada por una muy pequeña fibra, ¿sí? Que va a unir la estructura ósea con el diente, ¿sí? Entonces, las articulaciones que son características de tipo fibrosa son las suturas, la sindesmosis de la membrana interósea y la gónfosis, ¿sí? En este caso dentoalveolar. La otra clasificación son las articulaciones de tipo cartilaginosas, ¿sí? La característica de esas articulaciones es que están unidos o están pegados, por llamarlo así, las estructuras óseas a través de un cartílago, o sea, a través del cartílago hialino o una estructura fibrocartilaginosa, que es más cartílago que fibra. Sí, acuérdense que la característica principal de las fibrosas es que es un tejido fibroso. Y en este caso, en las cartilaginosas, es cartílago hialino o fibrocartílago. ¿Sí? Y estas se van a clasificar en primarias y secundarias. ¿Sí? Las primarias son las que encontramos nosotros en las articulaciones principalmente de los huesos largos. ¿Se acuerdan que lo dijimos que los huesos largos tenían un cuerpo que se llama diáfisis, tenían una extremidad que se llama epífisis, y entonces cuando estamos en la etapa de crecimiento hay una línea, ¿sí? Que está ocupada por un cartílago que se llama cartílago de crecimiento. Eso es lo que le permite al hueso largo ir creciendo poco a poco, ¿sí? Entonces, cuando ya llegamos a una etapa en donde ya dejamos o ya hay una osificación completa, la metáfisis, que es la unión entre la epífisis y la diáfisis, se osifica y se forma una línea, como una cicatriz pequeña, que es lo que marca la unión de esas dos partes del hueso largo. Entonces, a ese cartílago de crecimiento que está en la extremidad próxima, en las extremidades o en las epífisis de un hueso largo, ¿sí? Es un cartílago de crecimiento. Y este cartílago de crecimiento va a formar una articulación de tipo cartilaginosa, primaria o también conocida como sincondrosis, ¿sí? Ojo con sincondrosis, ojo con articulación de tipo primaria y ojo con cartílago de crecimiento. Y otra articulación que también pertenece a las cartilaginosas es la articulación que se conoce como secundarias o sínfisis, ¿sí? La sínfisis, las articulaciones sinficiales, un ejemplo característico es la articulación que se forma entre los dos huesos coxales, que son los que forman la cadera. En la parte anterior de la cadera, ¿sí? Tenemos una estructura que se llama sínfisis del pubis. Esta articulación entre el hueso coxal, ¿sí? Entre ambos huesos coxales, articulan en la parte anterior a través de un cartílago o un fibrocartílago que se conoce como sínfisis del pubis. Esa sínfisis del pubis es una articulación que tiene movimiento importante, por ejemplo, en la etapa o durante el proceso del trabajo de parto, ¿sí? Se abre un poquito la cadera para que pase a través del canal del parto, en este caso pase el producto, ¿no? Entonces, a esa se le llama articulación cartilaginosa de tipo secundaria. Y las articulaciones que hay entre los cuerpos vertebrales, también por ahí hacen referencia que son de tipo sinficiales. Muy bien, y las articulaciones sinoviales, que son las que obviamente ustedes ya saben que son las que más hay dentro de nuestro cuerpo o en nuestra estructura esquelética, son las que más predominan, entonces son las que
de alguna manera es importante que conozcamos de manera más detallada. ¿Cuál es la principal característica que tiene una articulación de tipo sinovial? Bueno, la principal característica es la presencia de esta cápsula articular. Si la articulación no tiene esta cápsula articular, entonces no es una articulación de tipo sinovial. Entonces, para que nosotros podamos clasificar una articulación de tipo sinovial, tiene que obtener esta estructura que ustedes observan aquí, que va a formar lo que nosotros conocemos como cápsula articular, ¿sí? Ojo, si no tiene cápsula articular, entonces no es articulación de tipo sinovial, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, obviamente, los componentes de esta cápsula articular, pues van a ser los siguientes, vean, tiene una membrana fibrosa externa, ¿sí? Esto blanco que ustedes ven aquí es una membrana fibrosa externa, que va a recubrir prácticamente, que es una prolongación de los ligamentos y tendones, y va a recubrir la articulación en su exterior. Y va a tener una membrana interna, que es esta roja que tenemos aquí, que se llama membrana sinovial. ¿Sí? Entonces tiene una capa externa y una capa interna. Tiene esta capa interna, ¿sí? Esta capa interna va a delimitar o va a formar una estructura que se llama cavidad articular. La cavidad articular es toda esta zona roja que ustedes pueden observar aquí. Es todo el espacio, ¿sí? Que compone la estructura de la articulación sinovial. Dentro de esa cavidad articular, pues tiene que haber una sustancia que se llama líquido sinovial. ¿Se acuerdan del líquido pleural? ¿Se acuerdan del líquido pericárdico que les decía yo que era como un amortiguador, que lo que hacía era que evitaba que roce la estructura del corazón con el pericardio, los pulmones con la pleura? Bueno, aquí es prácticamente lo mismo. El líquido sinovial, pues es ese aceite, ¿sí? Ese líquido que va a permitir que la articulación, cuando se está moviendo un hueso con el otro, pues no roce y no friccione. Es un amortiguador al fin de cuentas. Es un líquido que va a permitir el sobrecalentamiento de la estructura y el roce del mismo. Ese líquido es transparente que se distribuye en toda la articulación. Va a tener otra estructura que le va a ayudar obviamente al soporte que se llama cartílago articular, ¿sí? Que es esto blanquito que tenemos aquí, que pertenece específicamente a cada uno de los huesos. Cada hueso tiene cartílago articular. Nos van a ayudar unas estructuras muy importantes en el caso de algunas articulaciones, sobre todo la rodilla, el hombro, el codo, principalmente la rodilla, unas estructuras que se llaman meniscos, ¿sí? Los meniscos, yo les explico, les digo que son como una especie de bombones que están en una articulación y lo que hacen es que evitan que choque hueso con hueso y obviamente amortigua también esta articulación. Y evidentemente, pues los ligamentos, ¿sí? Los ligamentos que son la parte más externa de esta articulación sinovial, que le va a dar obviamente el soporte y le va a ayudar a que esta articulación se mueva, ¿sí? Entonces, si por ahí les preguntan cuáles son las estructuras que debe contener una cápsula articular, pues todo esto debe contener una articulación de tipo sinovial para pertenecer específicamente a una articulación de tipo sinovial. Si carece de alguna de estas estructuras, ¿sí? Pues evidentemente no es una articulación de tipo sinovial, ¿sí? Entonces, lo más externo es la membrana fibrosa externa, la membrana fibrosa interna, la membrana sinovial, que van a formar la cápsula articular, una cavidad articular, líquido sinovial, cartílago articular, meniscos, que son estos blanquitos que tenemos aquí, y la estructura final, que es el ligamento, que es lo que va por arriba, que viene ya del músculo y viene un ligamento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las articulaciones de tipo sinovial? Las articulaciones de tipo sinovial, pues ya comentamos que son todas aquellas articulaciones que tienen una cápsula articular, ¿sí? Y entonces es importante conocerlas porque en base a las estructuras que van a unir estos huesos, van a hacer la función específica que van a tener estas articulaciones. Entonces, las vamos a clasificar en trocoides, también llamadas pivote, ¿sí? En artrosis, también llamada
esferoidea, condilia o elipsoidea, artrodia o plana, troclear, también llamada gínglimo o bisagra, y encaje recíproco, que también se puede llamar como silla de montar o celar. ¿Sí? Y entonces vamos a ir comentando brevemente cada una de ellas. ¿Sale? Y pues una mnemotecnia, para que ustedes se acuerden, pues acuérdense de esta mnemotecnia. ¿Sí? Tecate, troclear, enartrosis, condilia, artrodia, trocoide, enartrosis, condilia, artrodia, troclear y encaje recíproco. ¿Sí? Y de esa manera a lo mejor puede causarles un poquito más de impacto y poder acordarse fácilmente. ¿Sí? El orden, en realidad, el orden entre trocoide y troclear no es tan significativo. La idea es que nos acordemos que tenemos dos T's, una que es trocoide y otra que es de tipo troclear. ¿Sale? Entonces, la articulación de tipo trocoide, ¿sí? La característica principal, bueno, esta es una articulación de tipo uniaxial. Acuérdense que las articulaciones, los ejes de los movimientos de las articulaciones pueden ser así, ¿sí? O puede ser así, el eje de movimiento, o así como ustedes lo puedan ver. Entonces, de acuerdo a la cantidad de movimientos o de ejes que tengan de capacidad de moverse las articulaciones, pues se van a ir dividiendo si son uniaxiales, biaxiales o multiaxiales, que se refiere a un solo eje, a dos ejes o a muchos ejes, ¿no? Entonces, en el caso de articulación de tipo trocoide o pivote, se llama articulación trocoide, es una articulación uniaxial, solamente tiene un movimiento en un eje, vean el movimiento que tiene esta estructura, ¿sí? Y la característica principal, la articulación que identifica más este tipo de articulación de tipo trocoide, se da entre dos huesos del cuello, ¿sí? Entre la vértebra cervical 1 y la vértebra cervical 2, que se llama atlas, y que se llama axis. El axis, que es este que tenemos, el AC2, tiene un proceso que se llama proceso odontoides, ¿sí? Que es como un diente, ¿sí? Y el atlas, ¿sí? Es una estructura redondeada. Entonces, embonan así y lo que hacen es este movimiento de rotación. Entonces, el atlas gira, ¿sí? Gracias al proceso odontoides, gira, y entonces este movimiento es el que nos hace decir a nosotros cuando decimos, cuando les pregunto, ¿estudiaron? Y dicen, no estudiamos. Entonces, ese movimiento es el que les permite hacer esta articulación de tipo trocoide, movimiento de rotación. Y es en un solo eje, ¿sí? Aunque la cabeza tiene muchos movimientos, ¿verdad? ¿Sí? Tiene estos, tiene estos, tiene estos. Entonces, la articulación trocoide o pivote, el único movimiento que le permite es el movimiento de rotación de la cabeza, que es este. ¿Sí? Más adelante, o ya vieron ustedes que aunque el atlas es una vértebra que está así como redondeada, más o menos es redonda así, ¿sí? Y entra en un pivote, gira, pero no tiene la capacidad de hacerse para adelante o para atrás, porque tiene un pequeño ligamento en la parte anterior que evita que el proceso odontoide se mueva para adelante o para atrás, ¿no? Entonces solamente le permite girar sobre su propio, en este caso girar sobre el eje del proceso odontoide, ¿no? Entonces, esta articulación es la articulación atlanto-axoidea o atlanto-axial, ¿sí? Y es de tipo pivote. ¿Por qué? Porque la característica es este pivote, ¿sale? Muy parecido al pivoteo que se da en el juego de básquetbol, ¿verdad? Ustedes plantan un pie y pueden pivotear sobre ese pie, dar una vuelta de 360 grados, ¿no? Sin mover el pie. Entonces, por eso se le llama pivote, ¿sale? La articulación de tipo esferoidea o en artrosis, ¿sí? Es una articulación de tipo multiaxial. Si dan cuenta, vean la estructura. Observen bien estos dibujitos que vienen aquí. Estas imágenes todas son del MURE. Estos dibujitos que vienen aquí, vean cómo tiene una gran capacidad de movimientos. Tiene movimientos aquí de rotación, miren, muy parecido a la trocoide, ¿sí? Pero tiene otra capacidad de movimientos como son la flexión, la extensión, la ABD, la AD,
abducción, la rotación lateral y la rotación medial. Ok. ¿Cuál es la característica? Bueno, la característica es que siempre hay una estructura, ¿sí? Que es como una cabeza redondeada, ¿sí? Y siempre tiene que entrar a una concavidad. O sea, me refiero a una cueva y a una cabeza que embona y por eso tiene esa capacidad de realizar todos los movimientos que ya comentamos. Entonces, si recuerdan un poquito, que lo vamos a ver, la articulación del hombro, la glenohumeral, sí, acuérdense que aquí hay, en el omóplato, en uno de sus ángulos hay una estructura que se llama cavidad glenoidea y el húmero tiene una cabeza, sí, que se embona en esta cavidad glenoidea y entonces es una de tipo esferoidea. La cadera, que es muy característica, sí, el hueso coxal tiene un boquete, un hoyo que se llama acetábulo, sí, donde entra la cabeza del fémur, que es lo que embona ahí, ¿sí? Y es lo que le permite a la articulación de la pierna mover, prácticamente realizar todos estos movimientos, ¿sí? La articulación de la cadera, esta articulación es la que se lesiona regularmente cuando hay una fractura de cadera. ¿Han escuchado a los adultos mayores que se caen, se fractura la cadera? Bueno, esto es la estructura que se lesiona. Entonces, si se dan cuenta, es una estructura cóncava, ¿sí? En forma de cueva, y una estructura semicircular o una cabeza redondeada, ¿sí? Articulación de la cadera o coxal y articulación glenohumeral. Y estos son todos los movimientos que le va a permitir. Vean, por eso es multiaxial, porque se mueve en muchos ejes diferentes. La condilia o elipsoidea, la característica, esta es una articulación biaxial, ¿sí? Que tiene movimientos flexión-extensión, ¿sí? Y que tiene movimientos de ABD y aducción. Y por ahí también vamos a encontrar un movimiento que se llama circunducción, que es la suma de estos movimientos, ¿sí? Que es este movimiento de circunducción. Entonces, la articulación característica de esta condilia, ¿sí? Es una estructura que no alcanza a ser una cabeza como la esferoidea, ¿sí? Que no alcanza a ser una cabeza como la esferoidea y que la otra parte, ¿sí? La otra parte donde se articula esta estructura que no llega a ser como una cabeza, pues tampoco es una cueva, es como una estructura más plana, es como un plato, ¿sí? Es como un plato que se articula con otra estructura semicircular. Entonces, las articulaciones características aquí, por ejemplo, podemos encontrar la articulación del fémur, ¿sí? Con la tibia. Acuérdense que a esto se le llaman cóndilos, ¿sí? En el húmero también tenemos cóndilos. Y estas se sientan en unos platillos que se llaman platillos tibiales, ¿sí? En el caso de los nudillos, acuérdense, ¿sí? Los nudillos, estas bolitas que tenemos aquí, dijimos que se llamaban cóndilos y se articulaban con los metacarpianos, que son estos que tenemos aquí, ¿sí? Y van a formar una articulación, ¿sí? Que se llama metacarpo falange. Metacarpo falángica, estos son los nudillos y estas son las falanges. Aquí la característica principal es que, ojo, a diferencia de la esferoidea, es que aquí el plato o la otra zona, en la esferoidea dijimos que era una cueva completa, aquí es un platillo, es un plato, ¿sí? Eso es diferente a la de tipo esferoidea, ¿no? Y en la esferoidea sí es una cabeza completa, aquí no, aquí es un cóndilo. En este caso es metacarpo con falanges, perdón, metacarpo falángica, ¿sí? Y aquí la articulación de la rodilla, en algunos libros la van a encontrar inclusive como articulación de tipo bicondilia, porque como tiene dos cóndilos, ¿sí? Son dos platillos tibiales, entonces algunos autores la manejan como una articulación de tipo bicondilia. Las articulaciones artrodias o planas, ¿sí? Son de tipo uniaxial, ¿sí? Estas regularmente se llaman, o más bien se llaman articulaciones planas, porque las estructuras que se articulan tienden a ser planas. Por ejemplo, vamos a poner, vean la imagen que tenemos aquí, son dos articulaciones, ¿sí? Que solamente tienen la capacidad de deslizarse un poquito, ¿sí? Ya sea en un eje vertical, ¿sí? O en un eje horizontal. Por eso son uniaxiales, solamente tienen la capacidad de movimiento hacia arriba o hacia abajo, hacia lateral o medial en un momento dado. Entonces,
tienen una capacidad de desplazamiento o solamente de roce muy pequeño. En este caso son anfiartrones, tienen poco movimiento. Movimientos muy limitados que se dan principalmente, por ejemplo, los huesos de la muñeca, ¿sí? Los huesos de la muñeca, que son estos que tenemos aquí, se articulan entre ellos mismos, son articulaciones de tipo plana, porque solamente se desplazan un poquito, ¿sí? La articulación acromioclavicular, ¿sí? Que es la estructura del acromion con la clavícula en esta zona, ¿sí? Es una articulación de tipo plana, ¿sí? Solamente tiene una capacidad de deslizamiento. ¿Quién les va a permitir este pequeño deslizamiento? Pues las estructuras musculotendinosas que puedan estar aquí, principalmente los ligamentos y los tendones, que son los que van a permitir ese pequeño desplazamiento. Pero la articulación acromio clavicular también es de tipo plana o artrodia. Y acuérdense que los cuerpos vertebrales, pues, obviamente las vértebras torácicas también se articulan con las costillas, ¿sí? Con unos procesos, estos procesos que tenemos aquí, como se llaman procesos transversos, se articulan con las costillas. Entonces, esta pequeña articulación que se da entre el cuerpo, entre uno de los procesos transversos o los procesos transversos de la costilla, también se da, ¿sí? Se llama articulación de tipo plana. Y estas son articulaciones costovertebrales, ¿sí? Porque son de un ligero movimiento. La característica principal es que aquí son dos estructuras planas. Ya hablamos de una cabeza, hablamos de una cueva, hablamos de un semicírculo, hablamos de un platillo, hablamos de dos estructuras planas, ¿no? Por eso se le llaman planas. La estructura que se conoce como troclear o gínglimo, que también la van a encontrar en algunos libros como bisagra, ¿sí? Acuérdense que en el húmero, cuando desciende el húmero, ¿sí? Va a terminar en su parte medial en una estructura que se llama tróclea, que dijimos que era como una polea, parecido al movimiento de una polea. Esta articulación es una articulación característica de tipo uniaxial. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente tiene un movimiento, en este caso es el movimiento de flexión y de extensión, ¿sí? Que se da por esta estructura que tenemos aquí. El movimiento de extensión y de flexión, ¿sí? Por eso es una articulación uniaxial. Vean la capacidad de movimiento que tiene solamente hacia flexionar o extender y pareciera como una bisagra de una puerta, ¿sí? Que solamente se abre o se cierra, ¿no? Esta articulación va a estar apoyada evidentemente por las estructuras musculares y los ligamentos que tiene esta articulación de tipo troclear, ¿no? Acuérdense que para que se pueda dar este movimiento, participa la tróclea del húmero, participa la escotadura troclear del cúbito, ¿sí? La punta que es el codo, que es el proceso coronoides, perdón, el olecranon, que es el pico del olecranon, y en la parte anterior el proceso coronoides, que es este que tenemos aquí. Y las fosas, acuérdense que tenemos una fosa coronoidea, una fosa radial y una fosa olecraniana, que eran parte de la estructura, ¿sí? Que están en la epífisis distal del húmero, ¿no? Que formaban el cóndilo del húmero. Entonces, esta articulación de tipo bisagra o troclear es la característica que se da, en este caso, en el codo, ¿sí? Más adelante vamos a ver, propiamente dicho, la articulación del codo con las estructuras que participan y, los músculos y los tendones que le van a dar soporte a esta articulación. La de encaje recíproco o silla de montar, esta articulación es una articulación biaxial, ¿sí? Que tiene movimientos tanto de flexión, extensión y de ABD y aducción. La característica principal es que vean, observen cómo en las estructuras que se van a articular, ¿sí? Pareciera que fueran dos superficies cóncavas, ¿sí? Y lo que hacen es que estas superficies encaja una dentro de la otra, ¿sí? Si se dan cuenta, vean, esta es una estructura, esto sería lo convexo y esto sería lo cóncavo, lo de adentro. Esto sería lo convexo
y esto sería lo cóncavo. Y vean cómo al articularse, pues pareciera como si una persona se monta en un caballo, ¿no? Entonces, por eso se le llama encaje recíproco, porque hacen esto, encajan, ¿sí? O encajan, o silla de montar, porque pareciera que esta fuera, se asemeja obviamente a una silla de un caballo y una persona que se está montando en la silla del caballo. Entonces se llama encaje recíproco o silla de montar. ¿Quién va a dar esta articulación importante? Esta articulación va a estar dada, hay la característica, las estructuras que más principalmente mencionan o que hay esta articulación muy característica es entre el trapecio, ¿sí? Que es uno de los huesos de la fila proximal del carpo, ¿sí? El trapecio y el primer metacarpiano, ¿sí? Porque tienen esta forma, ¿sí? También por ahí mencionan en su libro que la articulación, ¿sí? Entre el esternón y la clavícula, ¿sí? Se forma una articulación de tipo encaje recíproco o silla de montar, ¿sí? Que el día de mañana vamos a tocar un poquito la articulación acromioclavicular, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de estas articulaciones, ¿no? Entonces, esta es la articulación de encaje recíproco o silla de montar, o también conocida, la van a encontrar también en algunos como CELAC, ¿sí? Entonces, tengan cuidado, regularmente lo que usamos más, o el término que utilizamos más es encaje recíproco, ¿sí? Y esta es una articulación, repito, que hay una concavidad y una convexidad, ¿sí? Y que se articulan de esta manera por encaje, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Nosotros ya sabemos que una articulación, ¿sí? Es la unión de dos o más huesos, ¿sí? Y que se tiene que dar se tiene que dar esta articulación. ¿Por qué? Porque es importante, porque gracias a esas articulaciones nosotros tenemos la capacidad de desplazarnos, tenemos la capacidad de movernos, inclusive tenemos la capacidad de hablar, ¿sí? Gracias a los cartílagos que están en la laringe y en la faringe, se articulan entre ellos y nos permiten también la capacidad de la fonación en un momento dado. Entonces, bueno, aunque no son estructuras óseas, ¿no? Los cartílagos laringe. Pero a lo que voy es que tienen que formar uniones con otras estructuras para poder realizar una función específica. En este caso, las articulaciones entre cada uno de los huesos, pues la función es darnos el movimiento y darnos el soporte. Entonces, cuando estas articulaciones se lesionan, ¿sí? Es cuando vienen las diferentes discapacidades que podemos tener de acuerdo a la articulación que en un momento dado esté lesionada, ¿no? Y a eso se le llaman artrosis, ¿sí? Entonces, si recordamos una articulación normal, vean, todas las características que ya comentamos de una articulación de tipo sinovial, la membrana fibrosa externa, la membrana sinovial, forma una cápsula articular, el líquido sinovial, el cartílago articular, ¿sí? Los meniscos acá al lado. Entonces, todo esto es una articulación de tipo normal. ¿Qué pasa cuando esos meniscos, cuando ese cartílago articular está lesionado? Pues obviamente choca, ¿sí? Hueso con hueso, ¿sí? Y eso va a provocar dolor y va a provocar, evidentemente, una disfunción en la articulación que esté lesionada, ¿sí? O sea, va a provocar una artrosis, ¿sí? Ya sea esta lesión puede ser de tipo inmunológica, ¿sí? Como la artritis reumatoide, o puede ser una lesión o un problema relacionado con la estructura de los huesos, que está lesionado los meniscos y choca hueso con hueso. En el caso de la artritis reumatoide, pues obviamente hay un proceso inflamatorio importante, vean, como esta cápsula articular que ustedes veían aquí, bien pequeñita, con la presencia de un proceso inflamatorio debido a la artritis reumatoidea, ¿sí? Se da un proceso inflamatorio y entonces el líquido sinovial, como no tiene cómo salir, acuérdense que está encapsulado en esta cápsula articular, no se lo permite salir, se inflama la articulación y eso provoca mucho dolor. Entonces, en estos pacientes, evidentemente también hay una disfunción de la articulación. Aquí es
un aumento de la presión intraarticular, ¿sí? Y aquí es por una lesión en las estructuras óseas que tiene cada uno de los huesos. Entonces, cuando hay una lesión en estas articulaciones, obviamente la discapacidad es muy importante, ¿no? Entonces, esas serían, jóvenes, las clasificaciones de tipos de articulaciones que nosotros tenemos. La mayoría de las que vamos a hablar de mañana en adelante, tanto de la extremidad superior como de la extremidad inferior, la mayoría son de tipo sinovial. Entonces, es muy importante, ¿sí?, que ustedes vayan identificando qué características tiene cada una de las articulaciones: trocoide, esferoidea, condilia, encaje recíproco, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a mencionar es que la articulación entre el acromio y la clavícula es de tal tipo. Y al decir que es un tipo plana, nosotros ya sabemos que solamente tiene una capacidad de movimiento, de desplazamiento. Entonces, cada una de las articulaciones, ¿sí?, tienen que irlas ustedes desglosando, o las vamos a ir desglosando poco a poco, de acuerdo a la capacidad de movimiento y a las estructuras que las van a unir, ¿no? Entonces, este es un resumen muy detallado de las clasificaciones de las articulaciones, ¿no? Que en el MUR viene prácticamente en un dibujito, viene muy bien explicado todas las imágenes que yo les puse. Entonces, pues es importante que las conozcan, ¿no? Hay chance para algunas preguntas. Tenemos tiempo. Insunza. ¿Por qué en la artritis? O sea, no sé si sea por la artritis, pero según yo se enchuecan como los dedos. Ok, ¿Por hay qué? una deformidad. Acuérdense que cuando en los procesos inflamatorios y los procesos degenerativos, en este caso debido a una alteración inmunológica, se empieza a presentar una deformidad en la estructura ósea, ¿sí? Y una anquilosis, o una falta de movimiento de esa estructura, por ejemplo, de las manos principalmente. Entonces eso va causando una deformidad porque lesiona la estructura del hueso, la artritis reumatoide. Pues por eso se va generando esa deformidad en las estructuras de los huesos. Es fisiopatología de la enfermedad. Así se caracteriza, y el efecto que tiene en el hueso pues es causar una deformidad, ¿no? Entonces es parte de la enfermedad que se da, ¿no? Mendívil. Yo tengo una duda de lo que tiene que ver con el tema de las personas que son contorsionistas, que se pueden flexionar o doblar demasiado. Con el tema de las articulaciones, si tiene que ver con lo que viene siendo la trocoide, que nos da un movimiento de rotación, o con la esferoide, que es la que nos permite mayor movilidad, se puede decir. Ok. Ese tipo de, no, ese tipo de capacidades diferentes que tienen ciertos personajes, ¿sí? Es una hiperelasticidad de la estructura muscular. Si se dan cuenta, en ellos la articulación no se desarticula. O sea, no se sale, por ejemplo, el hombro no se sale de la articulación glenohumeral, sino que como tiene una capacidad de elongarse los ligamentos y la estructura muscular, eso es lo que le permite realizar esos movimientos extraordinarios, por llamarlo así, de lo que comúnmente realizamos, o de los movimientos que comúnmente realizamos todas las personas, ¿no? Pero eso es debido a una hiperelasticidad de los músculos, ¿sí? O sea, ellos tienen una capacidad de elongamiento muscular y de estructura tendinosa que les permite hacer esos movimientos. Es como aquí, más de alguno a lo mejor agarra el dedo y lo puede hacer hasta atrás. Puede ser que alguien lo extienda completamente. Vean ahí ella, Espinosa, eso se llama, es una hiperelasticidad de la estructura muscular o de la estructura tendinosa. No todos podemos hacer eso. Y en el caso de ella no se desarticula, sino que es la capacidad que tiene de su estructura tendinosa que le permite hacer ese movimiento, ¿sí? Entonces, no es por estructura de la articulación, ¿no? Ahí no tiene nada que ver la articulación. Melendres. ¿Sí? Buenos días, profe. Yo Buenos días. tengo dos dudas. ¿Por qué se dice que cuando una persona mayor se lastima la cadera al poco tiempo fallece? No necesariamente tiene que fallecer, ¿no? Aquí lo que pasa es que la cabeza del fémur, por ahí, en esa zona, pasa una arteria muy importante, que cuando se fractura la cabeza se puede lesionar esa cabecita, ya sea del húmero o de la cadera, y causa una necrosis vascular del hueso, y obviamente todo eso lleva a una complicación.
¿sí? Entonces, no necesariamente se tiene que morir, o sea, no es como una ley que se fracture la cadera y se tenga que morir, ¿no? Obviamente, si yo me fracturo la cadera, pues no es la misma evolución a que yo me fracture la cadera, a que se la fracture mi mamá de 80 años, a que te la fractures tú de 20, ¿verdad? La evolución puede ser diferente, a lo mejor a ti te va muy bien y a mí también, a mi mamá le puede ir muy mal, pero es porque ya la anatomía y la fisiología de cada persona, pues es diferente, ¿no? A lo mejor si le sumas que mi mamá es diabética, es hipertensa, tiene colesterol, o sea, son factores que contribuyen a que la enfermedad progrese de una manera inadecuada, ¿sí? Entonces, no necesariamente se tienen que morir, ¿no? O sea, tan así hay que muchos se fracturan la cadera, se les pone una prótesis completa de cadera y salen adelante, ¿no? Evidentemente estamos hablando de que quienes se fracturan más fácilmente la cadera, pues los adultos mayores, arriba de 70 años, arriba de 60 años, ¿no? Que es más común en ellos. Entonces ya su fisiología pues ya está en declive y obviamente no tienen la misma capacidad de responder a una enfermedad, ¿no? Pero no es ley que se mueran, ¿eh? Eso no existe, ¿no? ¿Sale? Sí, pero profe, otra duda. En la artritis reumatoide, ¿cómo es que se elimina el líquido que se acumuló ahí en la cápsula? No sé si han escuchado, cuando hay una estructura, ya habíamos comentado inclusive, acuérdense que cuando dijimos que había una aumento de líquido pericárdico o el líquido pleural dentro de la estructura, al igual aquí, si la cápsula articular es así, pero tiene líquido y está hinchada y duele obviamente, pues ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que drenar esa articulación. Entonces, con una jeringa pinchan el espacio interarticular y entonces empiezan a drenar ese líquido sinovial para condicionar a un proceso, o sea, ayudar a la desinflamación o a disminuir la inflamación. Y eso condiciona a que ya no haya tanto dolor ni tanta molestia. Entonces hay que hacer una punción. Se hace una punción. A veces si la cantidad de líquido es muy importante, se tiene que drenar. Si no, puede esperar y se reabsorbe solito. Sí, pero depende de la persona, ¿no? Muchas gracias. Dale. Pérez. Doctor, buenos días. Yo tengo la duda acerca de cuando nos tronamos los dedos. O sea, a lo mejor es absurdo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que truena? ¿Por qué es malo hacerlo? Se dice, pues. Obviamente lesionas las estructuras óseas, lesionas una articulación. Cuando truena es porque una articulación roza un hueso con el otro y eso condiciona ese ruido que se presenta, ¿no? Obviamente no es recomendable porque al momento de realizar ese movimiento anormal puedes llegar a fracturar la articulación, ¿sí? Entonces, por eso no se recomienda, ¿no? Pero lo que truena es el hueso con el hueso que choca, ¿no? Y por eso se hace ese ruido característico, ¿no? Entonces, no es recomendable hacer esos movimientos porque sí te puedes llegar a lesionar, ¿no? En un momento dado. Ok, gracias. Castro. Buenos días, maestro. Buenos días. Disculpe, tocando el tema sobre la cadera, porque es muy común bueno, no muy común, porque, o sea, ¿a qué se debe que haya niños que nazcan con la cadera dislocada? Bueno, porque cuando nacen, acuérdense que el producto del bebé pasa a través de un hueco, ¿sí? Que se llama orificio pélvico, ¿no? Que es una estructura así pequeñita. Entonces pasa a través, cuando en el canal de parto pasa, ¿sí? Y acuérdense que en la estructura del bebé, los huesos prácticamente son flexibles, son muy flexibles, o sea, no están osificados. Entonces, cuando nace el bebé, puede haber un movimiento anormal, ¿sí? Y entonces la cabecita de los fémures se puede salir fácilmente, como no hay esa fuerza y ese tono en la estructura muscular todavía, porque pues apenas van haciendo, ¿no? Ni siquiera se puede parar ese bebé porque no tiene fuerza. Entonces, eso hace que la cadera se salga fácilmente, ¿sí? Entonces, y más, si el producto llegara a nacer pélvico, por ejemplo, de nalgas, ¿sí? Y a veces nacen con los piecitos primero y antes se cometía el error muy común en donde jalaba los piecitos, ¿sí? Entonces, eso condicionaba a que probablemente lo podías dislocar la cadera, ¿no? Y van a aprender que en la atención del recién nacido es una maniobra que se tiene que hacer cuando el pediatra recibe al bebé, se tiene que hacer una revisión, una exploración de la cadera para valorar si no hay una dislocación de la cadera, ¿sí? Entonces, pero es por eso, porque no hay tono muscular todavía, no, sus ligamentos están flácidos,
sus músculos están flácidos, no funcionan todavía los músculos como tal. Entonces, por eso se lesiona fácilmente la cadera en los niños, en los bebés, en la etapa del nacimiento, durante el proceso del nacimiento, ¿no? Silva. Buenos días. A mí hace poquito me salió una bolita aquí y me dijeron que era por reuma. Esto es el aumento de líquido. Puede haber quistes que se llaman quistes sinoviales. Los quistes sinoviales regularmente salen en las articulaciones y es una bolita, ¿sí? Como si fuera un barro, por llamarlo así, un grano, pero su contenido pues es líquido sinovial. Ujú. Y estos quistes obviamente condicionan dolor en la articulación y discapacidad en el movimiento. Habría que determinar el origen de ese quiste, ¿sí? Si es inmunológico, si es por la estructura del hueso o algo, ¿no? Pero se llaman quistes sinoviales y sí existen esas situaciones, ¿no? Pues habría que estudiarlo bien para ver si de veras es sinovial o es otro tipo de quiste. A veces pueden ser bolitas de grasa nada más que salen en las articulaciones, ¿no? ¿Sí? Borja. Buenos días, profe. Haber tenido hace años la manía de tronarse los dedos puede desencadenar que tenga nódulos ahorita en las manos. Acuérdense que, bueno, es que depende de nódulos en dónde, ¿no? O sea, si te refieres a nódulos entre las articulaciones, acuérdense que el estar rozando un hueso con un hueso de manera constante va a formar a largo plazo un callo, ¿sí? Que se llama callo óseo. Puede ser que si una persona que tuviera esa situación de estarse manipulando mucho las manos o quebrando los dedos, pudiera condicionar a lo mejor que ahí se formara un callo óseo. Si a eso le llamas nódulo, tú no, el nódulo es una bola, ¿no? Al fin de cuentas hay que estudiarse, pero pudiese ser una causa de haberte estado tronando los dedos de manera frecuente, ¿no? Que causara esos callitos óseos y por eso hay esa inflamación ahí, ¿no? Puede ser una causa, ¿no? Habría que investigar bien el motivo de esos nódulos, ¿no? Sí, muy bien, gracias. Lugo. Buenos días, doctor. A lo mejor me estoy adelantando un poco, pero ¿en qué afecta las articulaciones el aumento del ácido úrico? Acuérdense que, bueno, van a ver, cuando vean hiperuricemia, regularmente se acumula una serie de cristales, ¿sí? Que se van acumulando en las extremidades inferiores, principalmente en los pies, que se llaman tofos. Se van acumulando como si fuera sarro, por llamarlo así, en estas estructuras y eso condiciona mucho dolor y condiciona dificultad para moverse, ¿no? Entonces, el acúmulo de esos ácidos o esos minerales en las estructuras óseas va a condicionar, como un sarro, va a condicionar a que la articulación se debilite y obviamente no tenga capacidad de movimiento. El problema, la otra cuestión aquí es que causa mucho dolor la presencia de estos minerales, ¿no? Entonces es como se va acumulando ese sarro en la articulación y provoca mucho dolor, ¿no? Esa es así vulgarmente hablando, ¿no? Pero se llaman tofos estas áreas, ¿no? Gracias. Castro, última pregunta para irnos, chicos. Se me hace que encendí mi audio. Maestro, Sí, dime. las articulaciones de sinostosis, ¿en qué entran? ¿En cuál categoría entran? ¿O son una parte? Sinostosis, a ver, no hay sinostosis. ¿Serán sínfisis? ¿O a qué te refieres? No, ¿Estás es hablando que, por ejemplo, es que cuando vimos lo de caja torácica, las esternebras del cuerpo del esternón mencionaba que tenían una articulación tipo sinostosis, Ajá, porque se fusionaban con el tiempo. ok. Igual creo que con los huesos coxales, que son tres y luego se fusionan, se dice que son sinostosis. Sí, Pero, son de tipo, de acuerdo a la capacidad de movimiento, son sin artrosis, porque no tienen prácticamente nada de movimiento, ¿sí? En este caso, estas estructuras obviamente no son de tipo sinovial. Evidentemente, las articulaciones entre las esternebras y lo que son, vamos a suponer, la articulación propiamente dicho del esternón, pues no es de una articulación de tipo sinovial, ¿no? Entonces entraría probablemente dentro de las articulaciones de tipo cartilaginosas y a lo mejor entraría en las articulaciones secundarias porque se osifican, ¿sí? Se van osificando y ya no tiene esa capacidad de movimiento. Sinoviales evidentemente no son, ¿verdad? Porque no cumple con la característica de la cápsula articular, ¿sí? Entonces, y fibrosa,
Pudiese ser a lo mejor una, inclusive, habría que ver, sinceramente, puede ser una sindesmosis inclusive, o inclusive pudiera ser una sutura, porque entra dentro de la clasificación a lo mejor de una sutura. Pudiese ser una fibrosa, ¿sí? Inclusive también. Habría que investigar bien si en cuál de las dos entra, si es fibrosa o es cartilaginosa, ¿no? No sé qué les habrán comentado en su momento con la articulación propiamente dicho del esternón, ¿no? ¿Qué les comentaron en su momento? Perdón. Pues nos comentamos sobre las articulaciones del manubrio esternal y sifoesternal, pero no vimos, bueno, no tocamos el tema en clase sobre que las esternebras se fusionan y ya forman el cuerpo del esternón. Sí, yo pienso que son más de tipo fibrosas, ¿no? Yo pienso que entra más en el tipo fibrosas, ¿no? Pero a ciencia cierta te mentiría, déjame checarlo para ver en qué tipo de articulación entra como tal, ¿no? Lo que sí me queda claro es que no es sinovial, evidentemente, ¿no? Entonces habría que, yo le voy más a que es una de tipo fibrosa, ¿no? Pero igual investigamos y mañana lo comentamos bien, ¿no? Más seguro, ¿sale? Muy bien, jóvenes. Que tengan buen día. Nos vemos el día de mañana, ¿no? Con las articulaciones del acromio clavicular.